Hola, bienvenidos a un podcast sobre la disciplina que creó y fundó Sigmund Freud y que, más de 100 años después, continúa viva aún a pesar de la ortodoxia psicoanalítica. Mi nombre es Javier Darderian y los invito a este viaje. Sí, como el griego afirma en el Caratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. No pretendo un exceso de originalidad al plantear el acceso a creaciones culturales humanas desde las herramientas psicoanalíticas. El psicoanálisis de los mitos, el de la historieta, el del arte y muchas obras más han realizado este mismo viaje en el que proponemos, gracias a estas herramientas, ver, comprender y llegar a conclusiones respecto a esas creaciones y a sus creadores que nos permitan mejores respuestas. ¿Por qué nos interesa tanto este proceso? Porque no hay creación de la mente humana que no siga sus leyes, las leyes del psiquismo. Entonces, aprendiendo de las creaciones culturales que surgen de la mente humana, tenemos la posibilidad de aprender de cada quien en el viaje que el psicoanálisis nos propone. Un viaje donde desocultar lo que en nuestro inconsciente se mantiene oculto, material que, mientras permanece en ese lugar, nos determina, y desocultarlo es el primer paso para apropiárselo. En este capítulo y en los próximos iremos tomando capítulos de series, películas y creaciones de Internet y los analizaremos apoyados en el campo psicoanalítico, utilizando las herramientas que tanto Freud y Lacan nos aportaron y que José Luis París se toma y nos aporta desde lugares cada vez más elevados. Esas manifestaciones culturales no pueden seguir otra lógica que la que el psiquismo humano sigue, y veremos en cada producción a las estructuras, a las leyes y a las lógicas que funcionan en nuestra mente e impregnan toda nuestra vida, y que por lo tanto también se reflejan en las creaciones que realizamos, de la misma forma que podremos analizar relaciones de pareja, empresas, grupos de amigos, propuestas políticas, todas construcciones realizadas por humanos que nos mostrarán las mismas leyes, lógicas y estructuras en toda la vida. La decisión de tomar objetos de la cultura pop para analizarlos nos permite mantener actualizado el psicoanálisis en lugares en los cuales la ortodoxia ni intenta meterse, ya que, tal como Lacan empezó y José Luis París se viene realizando, evitamos reducir la tarea psicoanalítica al consultorio, y entonces podemos ver el desarrollo de lo que Freud descubrió en cada lugar en el que decidamos aplicar estas herramientas. La decisión de iniciar esta nueva etapa del podcast a través del tema que los convoco a tratar empieza en el estado actual del psicoanálisis mundial, a donde una de las demandas instaladas es que se lo reprima el psicoanálisis, que se pretenda que es un problema y no la solución que sí trae. Podemos entender que se está jugando a que la solución es reprimir el psicoanálisis. Entonces, retomar este recorrido usando eso mismo que intenta separarnos del psicoanálisis en la misma vía que los mejores nos han enseñado al respecto durante siglos y milenios. Usemos a la represión para unirnos a eso que la misma represión trata de mantenernos separados. El mismo Lacan nos propuso como matema de la sociedad en esos y en estos tiempos que recordemos que la sociedad es post-freudiana, pero sigue siendo pre-psicoanalítica, lo cual no ha hecho otra cosa que empeorar de allí a ahora. ¿Qué nos dice esto? Que en un eje cronológico temporal estamos después de Freud. Pero eso no significa que lo que él develó y aportó respecto al funcionamiento de la mente y del alma humana sea considerado, lo cual no significa que estemos liberados de las consecuencias de eso. De la misma forma que en el día a día nadie considera el efecto de la gravedad sobre el tiempo, cuestión que Einstein develó, y nos mostró la relatividad temporal en lugares donde nunca antes se había metido a pensarlo en Occidente. Eso, aunque no lo consideremos, sigue existiendo y hay quienes, gracias a tenerlo en cuenta en su día a día, logran diferencias que otros no. Por ejemplo, los relojes de los satélites del Sistema Global de Posicionamiento, el famoso GPS, necesitan utilizar a las ecuaciones de Einstein respecto al espacio-tiempo y al efecto que la gravedad tiene sobre el tiempo para ajustar los relojes periódicamente. Entendamos entonces que los avances que se producen en el conocimiento humano, y también los no avances, todo eso nos afecta, los tengamos en cuenta o no. Casi nadie tiene en cuenta que los relojes cambian de acuerdo a la influencia de la gravedad, pero quien sí y lo hace logró una diferencia. Así como muy poca gente, tenemos en cuenta los efectos del inconsciente sobre la vida cotidiana, sobre la vida social, sobre la humanidad. Pero eso no significa que esos efectos no existan porque la gran mayoría decide ignorarlos. La represión que se pretende hacer al psicoanálisis nos mantiene en un estado como el que el mismo Freud develó que se genera por no atravesar esa misma represión. Les voy a contar una historia. 8000 años atrás, antes de lo que conocemos como Game of Thrones, un personaje llamado Bran el Constructor decidió que la mejor forma de defender a Westeros era construir un gran muro que separara a la civilización de los salvajes y amenazas que vivían en el norte. Esos salvajes dedicados a la violencia, sin reconocimiento alguno de las autoridades legales, carecían además de todo concepto moral que reprimiera sus relaciones sexuales. La civilización no podía tolerar tal nivel de salvajismo y violencia,
Y por eso, Bran el constructor, viéndose atacados por los salvajes y otros peligros que había del otro lado, construyó el muro, que, en gran parte, una vez construido, creó a la civilización, le creó una frontera, un lugar en el cual marcar civilización y no civilización, al diferenciar de qué lado estaban los civilizados y de qué lado los supuestos salvajes. Junto a crear al gran muro que reprimía a los salvajes, fue creada la Guardia de la Noche, que se encargaba de vigilar el muro, no permitiendo que los salvajes pasaran, pero además tenía la clave función de reclutar, casi siempre contra su voluntad, a todos los salvajes que fueran encontrados dentro de la civilización, ladrones, depravados sexuales o cualquier otro crimen que no encajara dentro de las normas de la supuesta civilización, eran reprimidos, enviando a los culpables de tales atroces crímenes al muro. Por lo tanto, el muro no solamente mantenía a los salvajes del otro lado, sino que además, a los que de este lado del muro iban surgiendo, eran enviados también ahí. Este pequeño relato que les conté nos dista de las características con las cuales la construcción del muro, en lo que llamamos Westeros, representa en la historia de Game of Thrones. En algún momento de su historia, el muro fue construido para dividir a los salvajes de la civilización. Ese muro generó la división. El hecho de que existiera el muro hizo que los salvajes estuvieran de un lado y la civilización del otro. La función del muro fue generar esa división, y con ese muro empezó a existir algo que hoy conocemos como la civilización de Westeros. La creación del muro y la formación de distintas provincias van prácticamente juntas. Esta estructura, donde es necesario separar lo más básico, salvaje y sexual del humano, de lo civilizado, es la misma que Freud nos mostró cuando develó en el psiquismo humano a la represión. ¿Qué es la represión? Entendamos, en primera instancia, que la represión tiene dos lugares distintos. Un primer lugar, que es considerado clave en la formación del inconsciente humano, es el que sucede cuando en la formación de nuestro psiquismo hay una parte, la más primigenia, salvaje, en la cual la violencia y la sexualidad están a flor de piel, que es reprimida. La represión es hija de la creación de las provincias psíquicas, el inconsciente, el preconsciente y la conciencia que abarcamos en el capítulo 0 de este podcast. Entendamos qué es lo que guarda el inconsciente. Podríamos hablar horas y horas de eso, y lo haremos en los próximos capítulos, pero manteniendo cierta lógica temporal, podemos comprender que en el inconsciente están las cuestiones más básicas del humano, lo que pulsiona, empuja, lo más animal, los actos de violencia y sexualidad, que son las pulsiones básicas del humano, el intento humano de satisfacer las necesidades más básicas. Freud mismo develó dos pulsiones básicas, la muerte y la pulsión de vida, la violencia y la sexualidad. Esas dos pulsiones pelean diariamente por emerger por distintas vías hacia la conciencia humana, hacia la vida cotidiana, y es función de la represión mantenerlas en línea, que no emerjan. Porque si cada humano hiciera lo que sus impulsos más básicos sexuales y violentos le demandan directamente sin algún límite, no habría sociedad posible. Eso mismo trató de lograr Bran el Constructor. Una sociedad gracias a reprimir los deseos más salvajes del humano a lo más violento que surgió en ese mundo. Si estamos de acuerdo en una primera hipótesis por la cual la construcción del muro por Bran el Constructor repite la estructura que Freud nos develó de la represión humana, entonces avancemos para comprenderla, gracias a Freud y gracias a lo que Game of Thrones nos muestra. Entendamos ahora que hay una contradicción clave que si no la tenemos en cuenta no podremos avanzar. Hay que resolverla. Pensemos que no es normal que si en nosotros hay pulsiones que nos llevan a querer satisfacer las necesidades básicas, entonces al mismo tiempo algo en nosotros mismos intente reprimir eso. Lo lógico sería que tenga rienda suelta, ya que satisfacerlas es algo que supuestamente querríamos lograr. Para comprenderlo podemos entender primero que la satisfacción de un instinto, de una pulsión, suponemos que siempre produce placer. Si tengo hambre, satisfacer el hambre produciría placer. Si tengo necesidades sexuales, satisfacer la necesidad sexual produciría placer. Si tengo necesidad de ejercer violencia, satisfacerla produciría un placer. Ahora, ahí nos encontramos con ¿qué? Con que el principio de placer es uno de los mecanismos básicos que Freud devela sobre el psiquismo humano. Principio por el cual lo único que se busca en el psiquismo humano es mantener el placer. Entonces, si satisfacer la pulsión genera placer, ¿por qué querría uno reprimir esa satisfacción? La hipótesis de Freud al respecto es que hay satisfacciones de instintos que producen displacer. Entendamos que, para que haya represión de la satisfacción de pulsiones, es necesario que esa satisfacción de pulsiones produzca un displacer. ¿Cuál es ese displacer? Ahí tenemos que entender claramente que la división entre la conciencia y el inconsciente es totalmente clave en este punto. Cito a Freud. La represión no es un mecanismo de defensa originariamente dado, sino que, por el contrario, no puede surgir hasta después de haberse establecido una precisa separación entre la actividad anímica consciente y la inconsciente. Su esencia consiste exclusivamente en rechazar y mantener alejado de lo consciente a determinados elementos. Este concepto de la represión tendrá su complemento en la hipótesis de que antes de esta fase de la organización anímica serían los restantes destinos de la pulsión,
la transformación en lo contrario y la orientación contra el propio sujeto, lo que regiría en la defensa contra los sentimientos pulsionales. Aquí Freud es muy claro. Nos dice que, para crear ese muro de la represión, primero tienen que estar divididas las provincias psíquicas, lo cual vimos también en la construcción del muro. Surgieron al mismo tiempo, la división generó el muro y el muro generó la división, pero para que haya posibilidad de que hubiera un muro, alguien tuvo que decir, aquí hay una división entre salvajes y civilizados. Seguimos. Es el mismo Freud el que nos dice que para comprender a la represión tenemos que entender sus distintos lugares. Nos dice, cito, tenemos pues fundamentos para suponer una primera fase de la represión, una represión primitiva, consistente en que la represión psíquica de la pulsión se ve negado el acceso a la conciencia. Pero nos aclara rápidamente, cito nuevamente, así pues, la represión propiamente dicha es un proceso secundario. Esto nos lo dice Freud para aclararnos que hay dos instancias de la represión, una primaria y una secundaria. Como nos dijo, hay un primer muro, y luego un sistema que se encarga de mantener fuera de la conciencia lo mismo que el muro intenta reprimir. Mientras tanto, podemos comprender que hay una fijación muy clara, desde la parte civilizada del humano, con lo que sucede del otro lado, casi una obsesión. Cito, observamos asimismo que los objetos preferidos de los hombres, sus ideales, proceden de las mismas percepciones y experiencias que los más odiados y no se diferencian originariamente de ellos, sino por pequeñas modificaciones. Esto lo podemos ver en Game of Thrones, donde la fascinación por el muro y por lo que había del otro lado era total, una constante. Es realmente interesante comprender que, cito, la función de la represión exige un esfuerzo continuado, cuya interrupción llevaría al fracaso, haciendo preciso un nuevo acto represivo. La represión ejerce una presión continua en dirección de lo necesario entonces, que se conserva una constante presión contraria. Hasta aquí no es difícil identificar al muro de la represión, pero lo que realmente Freud nos trata de mostrar es que hay una represión extra que sucede todos los días. ¿En dónde la identificamos? En la guardia de la noche. Recordemos que el motivo principal de la represión es evitar el displacer. Todo el psiquismo humano está principalmente abocado a evitar el displacer. Todo esto está desarrollado por Freud en El principio del placer, uno de sus textos claves, en donde nos muestra que pase lo que pase, nuestro psiquismo intenta mantener un estado de homeostasis, de igualdad, en el cual mantener el placer. La identidad, la homeostasis, es clave para el placer, cualquier cambio de eso genera displacer. Entonces, la represión intenta evitar grandes cambios a la mente que generarían displacer. Mantener a raya, alejados a los deseos sexuales, a los deseos violentos del humano, es tarea de la represión. ¿Por qué? Porque si esos deseos sexuales básicos, esos deseos violentos básicos, entran en la conciencia y los llevamos a satisfacciones día a día, ¿qué sucede? La misma sociedad o la conciencia actuará reprimiendo a quien se permita eso. Ahí entra muy fuertemente el lugar del displacer. O sea que satisfacer esas pulsiones hoy en día en cultura, tema que trata Freud en El malestar en la cultura, que lo retomaremos más adelante en otro capítulo, entendamos que el satisfacer esas pulsiones básicas sexuales y violentas en la vida cotidiana nos dejaría fuera de cultura. Ahí es donde la represión evita el displacer más grande llamado la represión cultural, gracias a reprimir los deseos sexuales. Todo eso genera conflictos dentro nuestro. Conflictos que podemos seguir trabajando también a través de la metáfora de Game of Thrones. En Game of Thrones lo vemos claramente. Los salvajes violentos, no reconocedores de la autoridad legal, con prácticas sexuales que no se acomodan a la legalidad de la civilización, son mantenidos del otro lado del muro, reprimidos. Los representantes de todo eso que inevitablemente aparecerá en la civilización son enviados por la segunda vertiente de la represión, quienes de la guardia de la noche recorren los pueblos de Westeros encontrando a los ladrones, perversos y etcétera varios para enviarlos al muro. Ahí tenemos claro lugares donde la represión primaria y la represión secundaria son representados en Game of Thrones. El muro es la represión primaria y la guardia de la noche es la represión secundaria, la que se encarga con un gasto de energía absolutamente incalculable de todos los días ir a cazar a quienes dentro de la supuesta civilización, dentro de lo que sería la conciencia, de pronto encarnan las cuestiones que, según esa misma conciencia, deben ser reprimidas. Entendamos, las pulsiones están de los dos lados del muro, pero de un lado son reprimidas fuertemente y del otro lado, cada vez que surgen, aparece entonces un segundo instante de represión que las vuelve a ocultar. Pero la eficacia del psicoanálisis no se reduce a describir las causas o el origen de las cuestiones, lo cual no es poco, sino que además podemos ver en lo que en Game of Thrones sucedió la misma lógica que Freud nos enseña respecto a la represión. Entendámoslo, podemos ver en la construcción cultural las claves de esas estructuras psíquicas desarrolladas en la misma construcción cultural, en la obra de Game of Thrones, y no solamente ahí.
Avancemos. No es difícil comprender que en la historia de Jon Snow lo reprimido tenía mucha importancia, ya que en toda su historia había sido reprimido el origen de él mismo, el de quien era su madre, y estaba en juego la mentira respecto a su padre. Toda su vida estaba polarizada por encontrar qué era eso reprimido. Y eso es lo que nos sucede a todos. Siempre hay algo que en nuestro psiquismo se mantiene reprimido y al mismo tiempo es lo que más buscamos todos los días. Tanto que es el conflicto básico del humano. En eso gastamos toneladas de energía todos los días, reprimiendo eso mismo que queremos encontrar por seguir a las pulsiones básicas. En todo el viaje de Jon Snow hacia encontrar eso reprimido, casi sin saber qué era lo que estaba buscando, fue derivando hacia el muro, el lugar que diferenciaba a los reprimidos de la civilización. Ahí se le detonó un interés todavía mayor por lo que había del otro lado. Una clara metáfora de que él seguía buscando eso reprimido, cosa que en su historia, obviamente, era la historia de su origen, del origen de su madre. Aquí podemos empezar a ver consecuencias claras, ya que el hecho de que él haya encontrado el deseo amoroso del otro lado del muro, a través de la salvaje con la que se relacionó, lugar que en su historia representaba lo reprimido, y que entonces representaba a su madre, termina generando consecuencias. Veamos que casualmente, su primer interés en cuanto al amor fue con alguien del otro lado del muro, del lugar de lo reprimido. Ahí identificó lo que el mismo Freud nos enseña que todos buscamos como primer amor, algo que represente a lo materno. Al mismo tiempo que buscaba eso, en cuanto lo encontró, su psiquismo no lo soportó. Y en la misma historia, su amada fue asesinada por el niño, en clara repetición de la represión de ese polo, mostrándonos uno de los lugares claves del desarrollo de el retorno de lo reprimido. Ya que ahí explota lo reprimido, toda su relación a lo materno, que desde el niño quería encontrar, retorna cuando él va hacia el muro y le explota a través del niño, matando a su deseada, a través del personaje que encarnaba el niño, que en el muro le tira el flechazo a Ygritte, su amor del otro lado del muro. Esto marca claramente a Jon Snow. Pero la historia continúa, y vemos que lo que sucede en las historias y no es atravesado en cada quien, se plasma más allá de la supuesta ficción. Creo que la mayoría de quienes vimos esa serie tuvimos una sensación extraña al ver lo que sucedía en los últimos capítulos. Una explosión de violencia que no seguía la continuidad de lo sucedido en capítulos anteriores, en temporadas anteriores. Explosiones que de pronto sorprendían por lo caóticas y aparentemente fuera de lugar respecto a lo que había sido hasta ese momento recorrido. Afortunadamente, contamos con herramientas que nos permiten comprender de estructuras eficaces qué es lo que sucede con el humano. Avancemos. Tanto Freud como Lacan nos han dicho que la represión falla. Todo el esfuerzo que hace el psiquismo humano para mantener reprimidas a las pulsiones de instintos inconscientes, más temprano que tarde, falla. Cualquier gobierno autoritario lo ha visto. No importa cuántos palos de amasar ideologías usen, los focos de conflicto seguirán emergiendo. Y cuanto más represión, más conflicto habrá. La vida cotidiana es una expresión continua de que la represión falla. Fallidos, sueños, chistes que muestran segundas intenciones. Las formaciones del inconsciente de las cuales Freud nos habló nos muestran que el inconsciente intenta emerger por todas las vías posibles. Pero eso tiene leyes. Recordemos lo que sucedió en Game of Thrones cuando se animaron a ir más allá que el muro. O sea, que quisieron entrar a ese terreno de lo reprimido, a ese lugar donde las pulsiones rigen. En principio, Jon Snow, Jon Nieve, tuvo contactos violentos con quienes estaban más allá del muro. Pero tal vez más importante es lo que le sucedió cuando rompió su voto de castidad en nombre de lo que los instintos sexuales le demandaban más allá del muro. Él había hecho voto de castidad con la Guardia de la Noche. Rompió su voto de castidad una vez que estuvo más allá del muro. Pequeño detalle, si no recordamos los conflictos que trae el inconsciente si no se lo trabaja, como ya vimos, terminó en tragedia. Freud describe dos lugares claves en los cuales la represión emerge. Más precisamente le llama los destinos de pulsión. Además de la represión, lo siguiente: la transformación en lo contrario y la vuelta contra la propia persona. Tal vez recuerde, quienes hayan visto la serie, que mostraron un evento extremadamente extraño que sucedió que no estaba escrito en los libros, o sea que es creación de la serie. En un momento, viajan más allá del muro con un dragón. Ese dragón, por obra y arte de los escritores y de lo que sucede más allá del muro, de pronto es convertido en un representante de el mal, de lo que estaba del otro lado. ¿Y qué era lo que estaba más allá del muro? La muerte, como primera cuestión que surgía. El Night King, el rey de la noche, era un representante de la muerte que se alimentaba de los muertos para seguir haciendo crecer su poder. ¿Qué mejor descripción de la pulsión de muerte que esa? El Night King transformaba en lo contrario al propio dragón, que era el que supuestamente iba a defender a la fuerza de la civilización. Lo reprimido terminó siendo usado en contra de quienes lo querían usar.
transformación en lo contrario, que siguió derivando en una sola línea. El hecho de que uno de los 3 dragones haya sido convertido en representante del enemigo no puede pasar de largo. Es una de las consecuencias, uno de los destinos de la pulsión. A través de la represión, transformación en lo contrario. La precisión que las herramientas psicoanalíticas nos permiten es tal que lo que parece una historia contada por unos escritores para relatar hechos fantásticos no sale de la lógica que el psiquismo humano tiene y que Freud y Lacan nos aportaron. Eso reprimido termina transformado en lo contrario. Un dragón que quería defender a la civilización fue utilizado para la muerte. Pero no termina ahí, porque Jon Snow, más allá de lo que sabía o no, y si algo sabemos de Jon Snow es que no sabía nada, se encontró teniendo relaciones sexuales con su tía, cuestión que en la civilización, más allá de opiniones, está reprimida. ¿Y qué sucedió? La transformación en lo contrario y el retorno contra la propia persona explotaron. Nadie puede no recordar lo que sucedió en los capítulos últimos de Game of Thrones, donde la nueva reina, que iba a salvar a todos, se convirtió en una asesina, genocida de pueblos, matando a toda una ciudad, luego de por años y años decir explícitamente que no lo haría. Todo eso que todos vimos con cara de sorpresa, que parecía no tener sentido, tiene todo el sentido si seguimos la lógica que Freud y Lacan nos mostraron. La transformación en lo contrario y el retorno contra la propia persona, apoyados en la represión. Transformación en lo contrario. El dragón, no el convertido, sino el normal, se convirtió también en representante del enemigo. El dragón, bueno, fue usado para destruir la civilización, y el retorno contra la propia persona también explotó. Jon Snow, que había prometido defender a la reina de esta región, a la que quería tomar el poder, es quien terminó matándola a Daenerys Targaryen, que es quien había llevado el dragón del otro lado del muro, dragón que se le convirtió en lo contrario. Luego, ella usó a los dragones buenos que tenía para atacar la ciudad, dando rienda suelta a sus pulsiones de muerte. Todo esto después de ser tomada por las pulsiones sexuales a las cuales les dio rienda suelta. La cuestión le retornó contra ella misma, ya que fue asesinada por ese mismo Jon Snow, que había jurado defenderla, y Jon Snow fue reprimido, teniendo que ir como castigo más allá del muro como destino. Quedó reprimido, terminó en el mismo lugar que su madre en la historia, el peor lugar posible, él igualado a la madre. ¿Qué significa esto? ¿Que no tenemos salida? ¿Que la solución es reprimir? Claramente ni la represión ni la liberación de las pulsiones son una solución. Todas esas consecuencias que vemos en lo que mostró son consecuencias de un inconsciente que no ha sido trabajado, que no ha pasado por un análisis que le hubiera permitido apropiarse de todo eso reprimido. En Game of Thrones vemos personas que son llevadas por su psiquismo tratando de satisfacer las fantasías inconscientes, objetos de esas pulsiones de muerte, objetos de su inconsciente, objetos del deseo de otro. El psicoanálisis permite apropiarse de eso para usarlo en lo que el mismo psicoanálisis propone, sublimación como fin más elevado de todo eso. Prefiero dejar este capítulo aquí en donde armamos el agujero gracias al cual tal vez algunos más se interesen en conectarse con los textos de Freud y de Lacan, con lo que José Luis París hoy en día en el presente sigue aportándonos al respecto. Porque si permitimos que las pulsiones de vida y muerte que están en nosotros decidan desde el inconsciente qué sucederá en nuestras vidas, todo eso terminará, en primer lugar, donde el inconsciente siempre decide, en la pulsión de muerte. Lo que día a día vemos que sucede en la sociedad, donde los niveles personales, tanto como los sociales, todo intento de avanzar en la sociedad siempre termina en guerras, en conflictos e indefectiblemente muerte de todo lo que sea avance y diferencia, todo lo que no sea repetición. Tenemos la oportunidad de apropiarnos de todo eso, de uno en uno, y de ahora en adelante cada capítulo intentará aportar una vía de respuesta que permita ir más allá que esos límites inconscientes, considerándolo. Ya que vemos en el desarrollo de Game of Thrones que el inconsciente no se detuvo en la formulación de la historia, sino que enlazó también a quienes escribieron y llevó al fracaso estrepitoso de la serie en sus últimos capítulos. Fracaso que le afectó terriblemente la carrera a los productores. La transformación es lo contrario. Un éxito total lo convirtieron en fracaso y el retorno contra la propia persona. La pérdida de la carrera de los directores, escritores, también se instaló afectándolos. Hasta perdieron la oportunidad de nuevos proyectos. Pero a toda esa fuerza que pusieron hacia la muerte, el psicoanálisis ha demostrado que, a través del recorrido analítico, es no solamente posible desactivar los conflictos inconscientes, sino que se los puede usar para construir una realidad propia.